Durante mucho tiempo hemos estado fascinados por los gigantes, pero irónicamente aún no hemos encontrado evidencia definitiva de su existencia, a pesar de su gran tamaño. Es posible que se hayan descubierto evidencias de gigantes en el pasado, pero estamos activamente eligiendo ignorarlas u ocultarlas. Ahora, vamos a adentrarnos en los 10 descubrimientos impactantes de gigantes que no creerás que existen. Número 10. El gigante de Cardiff. Era un día común en 1869 cuando trabajadores en Cardiff, Nueva York, tropezaron con un esqueleto mientras cavaban en la granja de William C. Newell. Inesperadamente, hicieron el descubrimiento de un hombre petrificado de 3 metros de altura enterrado bajo la propiedad de Newell. Con su tamaño, el supuesto gigante rápidamente se convirtió en una sensación, atrayendo multitudes de cerca y de lejos, ansiosas por vislumbrar lo que muchos creían que era un gigante prehistórico. Y aunque el esqueleto era masivo, generó escepticismo y dudas durante un tiempo. Sin embargo, muchos creían que el esqueleto era una evidencia sólida de la existencia de gigantes en el pasado. Pero, mira, la parte impactante sobre el gigante de Cardiff es que no era un descubrimiento arqueológico genuino, sino el fruto de la imaginación de un tabaquero de Nueva York llamado George Hughes. Hughes era ateo y afirmaba haber tenido la idea después de una discusión en una reunión de avivamiento metodista sobre gigantes que una vez recorrieron la tierra, como se menciona en la Biblia. Determinado a demostrar que tenía razón, decidió crear su propio gigante. Hughes hizo que se minara un bloque de yeso en Iowa, luego lo envió a Chicago, donde fue esculpido en la figura de un hombre y tratado para parecer envejecido y petrificado. Una vez que la escultura estuvo lista, Hall la transportó a Cardiff, Nueva York, donde fue enterrada en la granja de Newell. Alrededor de un año después, se hizo el descubrimiento. El gigante fue desenterrado y Hall comenzó a cobrar 50 centavos por persona para verlo. El gigante de Cardiff se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, atrayendo a miles de espectadores y provocando un amplio debate entre científicos, teólogos y el público en general sobre sus orígenes y autenticidad. La comunidad científica rápidamente se mostró escéptica, con muchos declarándolo una farsa casi de inmediato. Sin embargo, el debate y la fascinación pública solo alimentaron la fama del gigante. La codicia de Hughes, sin embargo, acabó por hacer que todo su esquema se desmoronara. El éxito del gigante de Cardiff lo inspiró a vender acciones en su gigante a un grupo de empresarios. Cuando estos empresarios trasladaron el gigante a Syracuse para una exposición más lucrativa, Paul intentó replicar el éxito creando un segundo gigante, lo que llevó a sospechas e investigaciones que eventualmente descubrieron todo el esquema. En 1870, Hall confesó la farsa, revelando la planificación y ejecución detalladas detrás de la creación del gigante de Cardiff. A pesar de esto, o tal vez debido a esto, el gigante de Cardiff sigue siendo una de las estafas más famosas en la historia estadounidense. Hoy en día, el gigante de Cardiff está alojado en el Museo de Agricultores en Cooperstown, Nueva York. Si te gusta el vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal. Número 9. Romano con gigantismo. Ahora, este próximo descubrimiento no revela exactamente un gigante, sino una persona con una anormalidad. En 1991, se descubrió un gigante romano antiguo cerca de Roma. La medición y análisis del esqueleto revelaron que el hombre tenía impresionantes 2,2 metros de altura. Esto puede no parecer mucho, pero en el siglo III después de Cristo, los hombres en Roma tenían una altura promedio de solo alrededor de 1,67 metros. Esto significa que este hombre se destacaba sobre la mayoría, si no todos, los hombres durante su vida. En lugar de ser un gigante, sin embargo, este hombre probablemente tenía gigantismo, lo que se confirmó cuando los arqueólogos descubrieron evidencia de un tumor en la hipófisis. Este tumor probablemente perturbó la glándula pituitaria, haciendo que produjera en exceso la hormona del crecimiento humano. Al igual que la mayoría de las personas con gigantismo, este hombre probablemente falleció joven, entre los 16 y 20 años de edad. Número 8. Gigantes de hasta 3 metros y 20 centímetros. Aquí hay otra raza de gigantes descrita en un artículo de noticias el 4 de mayo de 1908.
Se suponía que gigantes que medían más de 3 metros fueron descubiertos en una cueva en México. Se decía que las cuevas eran un lugar de entierro específicamente para estos gigantes. El periodo exacto en el que vivieron estos gigantes no fue especificado en el artículo de noticias, pero se hipotetizó que precedían al pueblo azteca que ocupaba el México central en el periodo postclásico, de 1300 a 1521. Según el artículo, un fémur único del esqueleto era casi tan largo como toda la pierna de una persona común. Los cráneos de los esqueletos también eran lo suficientemente grandes como para romper un coco, y al medirse, el cráneo solo tenía 45 centímetros de adelante hacia atrás. Lamentablemente, al igual que el esqueleto descubierto en California ese mismo año, no se reveló ninguna otra evidencia sólida de este supuesto descubrimiento al público, lo que llevó a muchos a creer que podría ser solo otro engaño. Número 7. El gigante de Kandahar. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con el gigante de Kandahar y haber oído hablar de él antes. Para aquellos que están escuchando sobre este gigante por primera vez, prepárense, porque su leyenda es bastante intensa. La historia de Kandahar comenzó en 2002. La historia cuenta que una patrulla militar de los EUA en Kandahar tropezó con un ser de tamaño inmenso, descrito como un gigante que medía más de 3,6 metros de altura. Otros testigos oculares afirmaron que el gigante tenía cabello rojo y un temperamento increíblemente malo. El encuentro, según cuenta la historia, no fue pacífico, resultando en la pérdida de un miembro del servicio antes de que el gigante fuera derribado, supuestamente por el poder combinado de fuego de la patrulla. Sin embargo, los orígenes de esta historia son oscuros, con las primeras menciones notables apareciendo en sitios web y foros de teorías de conspiración antes de llegar a discusiones más convencionales. Los escépticos y racionalistas señalan la falta de evidencia concreta que demuestre la existencia del gigante de Kandahar. No hay fotos, ningún informe militar oficial y ninguna evidencia física se ha presentado para demostrar que el gigante realmente existió. Sin embargo, a pesar del escepticismo, muchos creen que una organización desconocida ocultó a este gigante de cabello rojo. Así, la historia del gigante de Kandahar sigue siendo uno de los cuentos más intrigantes conectados a estos seres enormes. Número 6. Gigantes de la antigua China. 1,82 m, esa es la altura de los esqueletos descubiertos en China en 2017. Esto puede no considerarse gigante según los estándares de hoy, sin embargo, para las personas del pasado, los hombres enterrados en estas tumbas de 5000 años son considerados titanes. Se creía que estos hombres vivieron durante el periodo neolítico, en una época en la que la mayoría de las personas medían menos de 1,55 m de altura. Con casi 1,83 m, definitivamente te haría sentir como un gigante. Los arqueólogos también descubrieron otro cementerio que reveló un esqueleto aún más alto que sus compañeros, aproximadamente 1,86 centímetros. Esto es solo la estructura ósea. Si tuviera carne y estuviera vivo hoy, seguramente superaría los 1,90 m. Pero, ¿cómo crecieron estas personas más altas que el resto de sus compañeros? ¿Ganaron la lotería genética? Los científicos creen que la razón está en su estatus. Los investigadores teorizan que los hombres gigantes eran personas de alto estatus en ese momento. Por esta razón, tenían mejor acceso a alimentos nutritivos, agua y atención médica. Estas personas tenían una estatura elevada en todos los sentidos de la palabra. Número 5. Gigantes prehistóricos de Virginia Occidental. Históricamente, Virginia Occidental ha sido un tesoro de maravillas naturales y secretos antiguos. Entre estos relatos intrigantes surgieron informes de descubrimientos de restos esqueléticos inusualmente grandes. Uno de los aspectos más cautivadores de estas historias es el contexto de su descubrimiento. Muchos de estos informes provienen del siglo XIX y principios del XX, cuando la arqueología y la antropología estaban en sus fases formativas. Los informes de esta época a menudo indican grandes huesos desenterrados durante operaciones mineras o encontrados en túmulos funerarios. Se creía que estos gigantes eran de la cultura Adena, una cultura nativa americana precolombina desde el 500 a.C. hasta el 100 después de Cristo.
Los lugareños creían que, en lugar de ser seres humanos normales, las personas de Adena eran gigantes. Sin embargo, arqueólogos e historiadores afirmaron que, en lugar de ser gigantes reales, los gigantes prehistóricos de Virginia Occidental eran personas que desafortunadamente sufrían de problemas de crecimiento, como gigantismo y acromegalia. En una época en la que la altura promedio era inferior a 1,5 metros, tener una altura promedio de 1,8 metros fácilmente te haría parecer un gigante. Aún así, los gigantes de Virginia Occidental son reconocidos por muchos como verdaderos behemoths entre los humanos. Número 4. Gigantes de Armenia. Si te aventuras profundamente en las montañas de Armenia, puedes llegar al lugar donde los gigantes de Ne una vez prosperaron. Los habitantes de muchas aldeas de Armenia creían que, hace más de 5000 años, existían ciudades de gigantes escondidas entre las montañas de Armenia. Numerosas tumbas descubiertas en varias localidades en las montañas parecen confirmar que de hecho había ciudades en las montañas, pero estos descubrimientos no confirmaron la existencia de los supuestos gigantes. Hasta ahora, todo lo que hemos encontrado son megalitos de 12 metros de altura o 39 toneladas que pesan increíbles 600 toneladas. Estas estructuras fueron descubiertas cerca del pueblo de Agarak, en la provincia de Bayoztor, Armenia. Los habitantes creían que estos megalitos no eran simplemente los restos de una civilización pasada, sino que eran las casas de gigantes que caminaban y reinaban en la región hace mucho tiempo. En un libro armenio, el historiador medieval armenio, Msus, discutió cómo los primeros dioses eran temibles y majestuosos. Afirmó y cito, de estas personas, una generación de gigantes absurdamente enormes está separada. Uno era como un líder famoso y valiente y un arquero preciso. Por esta razón, Unio HCK era tratado como la ascendencia armenia, que, según la leyenda, era de altura gigantesca y podía incluso derrotar al rey babilónico Bel. Hasta el día de hoy, sin embargo, aún no hemos encontrado evidencia tangible de estos supuestos gigantes. Te dejo ser el juez. Número 3. Gigante de Atacama. Si sobrevuelas el desierto de Atacama, en Chile, es muy probable que veas al gigante de Atacama. Pero probablemente no es lo que estás pensando. En lugar de ser un ser vivo, el gigante de Atacama es una enorme figura esculpida en el suelo. Así es un geoglifo. El gigante de Atacama tiene impresionantes 1119 metros de altura. Esta figura fue creada entre el 1000 y el 1400 después de Cristo por los pueblos indígenas de la región. Se cree que el gigante de Atacama es un calendario astronómico diseñado para predecir la lluvia. La posición de los brazos de la figura y los accesorios que lleva puestos, como el tocado, no son aleatorios. Se alinean con los movimientos de la luna a lo largo de su ciclo lunar de 18,6 años. Esta alineación ayuda a determinar el mejor momento para sembrar y cosechar cultivos, lo que es crucial para la supervivencia en un ambiente tan árido. Pero a pesar de esta interpretación, otros creen que el gigante de Atacama representa a un ser enorme que una vez bendijo el desierto estéril. Número 2. Cueva Lablac. Anidada en el paisaje árido y desértico de Nevada, EUA, la Cueva Lablac es un lugar profundamente ligado a la leyenda, los mitos antiguos y los descubrimientos arqueológicos. Entre las historias que rodean esta cueva está una raza de gigantes pelirrojos llamados Caca. Según la leyenda, estos gigantes eran caníbales que se alimentaban de las tribus Paiute, lo que llevó a una prolongada y feroz guerra. Los Paiutes, decididos a liberar su tierra de esta amenaza, acorralaron a los últimos de estos gigantes en lo que hoy se conoce como Cueva Lablac. Después de una feroz batalla, la entrada fue incendiada y cualquier sobreviviente fue abatido con flechas cuando intentaba escapar, efectivamente poniendo fin al reinado de estos Caca. Durante mucho tiempo, los Caca no fueron más que figuras e historias. Sin embargo, a principios del siglo XX, los mineros de guano que excavaban en la cueva tropezaron con un tesoro de artefactos, incluyendo cestas, herramientas y hasta restos momificados. Entre estos hallazgos se encontraban herramientas, huesos, cestas y armas. Sin embargo, en lugar de huesos humanos masivos, los arqueólogos descubrieron alrededor de 60 momias de altura promedio. Muchos creen que, en lugar de los gigantes pelirrojos, estas momias son sus víctimas, pero si ese es el caso, aún no tendríamos ninguna prueba tangible de la existencia de estos behemoths pelirrojos.
Ahora es el momento del tema de hoy. Parece que los arqueólogos aficionados siguen tropezando con las cosas más increíbles. En la década de 2000, un equipo de arqueólogos aficionados se embarcó en una misión para explorar el continente americano, llevándolos a América del Norte, donde encontraron un gigante en una cueva mexicana. Lo que sucedió a continuación sorprendió al mundo entero. Este supuesto gigante es mucho más grande que aquellos que hemos visto o escuchado antes. Se dice que el cráneo del esqueleto era mucho más grande que el de un adulto promedio, midiendo más de 2 metros desde la parte superior hasta la barbilla. Lo más extraño es que el esqueleto estaba encadenado. Lo inusual es que, además de esta foto y un pequeño fragmento óseo, los arqueólogos no pudieron producir ninguna otra evidencia sobre este descubrimiento. El motivo es igualmente extraño, con los arqueólogos afirmando que, al regresar al lugar, las personas ya estaban excavando y probablemente removiendo el esqueleto. Ahora, si esto es verdad o no, sigue siendo objeto de debate. ¿Será que esto es solo otra historia o un engaño? ¿Alguien está tratando de ocultar que los gigantes realmente existieron en el pasado? Déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Número 1. Gigantes de la Patagonia. La historia de los gigantes de la Patagonia comenzó en el siglo XVI, cuando Fernando de Magallanes y su tripulación realizaron su épico viaje alrededor del mundo. Fue durante esta expedición que supuestamente se encontraron con los nativos de la Patagonia, quienes fueron descritos en los relatos europeos como gigantes. Según Antonio Pigafetta, un miembro de la expedición de Magallanes, estos supuestos gigantes eran mucho más altos que el europeo promedio, lo que dejó asombrados a los exploradores. ¿Pero realmente Magallanes y su tripulación encontraron gigantes? Mientras muchos creen en sus relatos, expertos e historiadores creen que los gigantes que vieron eran en realidad los tehuelches, un grupo nómada conocido por su impresionante altura en comparación con los europeos de la época, pero ciertamente no los gigantes descritos en mitos y leyendas. Ahora, para referencia, un hombre europeo promedio tendría alrededor de 1,80 m. Pero a pesar de esta explicación, la leyenda persistió durante siglos, con varios exploradores y marineros afirmando haber sido testigos de estos gigantes en primera persona. Las historias contribuyeron a la aura mística que rodea a la Patagonia, retratándola como una tierra de maravillas habitada por personas de tamaño extraordinario. De hecho, los mapas de los siglos XVI y XVII incluso representaban la Patagonia como el hogar de estos gigantes, incorporando aún más el mito en la conciencia colectiva de Europa. A pesar de la falta de evidencia concreta para apoyar la existencia de gigantes, la leyenda de los gigantes de la Patagonia persiste hasta el día de hoy. Aunque aún no hay una prueba definitiva de los gigantes, hay muchas teorías en torno a estas criaturas. Quién sabe, tal vez pronto desenterraremos algo que pueda confirmar innegablemente su existencia pasada. Pero por ahora, solo podemos teorizar y especular. Asegúrate de revisar nuestras otras cosas geniales que aparecen en la pantalla ahora, y nos vemos en el próximo vídeo.